Hola amigo de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido pendiente de la segunda jornada de la Primera División de Moldavia, el Sheriff de Gustavo Dulanto igualó sin goles en su visita al Petrocup Incesti. El defensa nacional fue titular, siendo capitán del equipo, jugando los 90 minutos y cumpliendo una buena actuación en un primer tiempo bastante trabado, pero como siempre en la liga local, dominado por los de Tiraspol, aunque con pocas llegadas claras al arco, pero que el peruano cumplió en la zona defensiva, lanzando pelotazos largos para llevar peligro al área contraria, pero que sus compañeros en el ataque no supieron aprovechar para llevarse la victoria. Con este resultado, el exacampeón moldavo pierde la gran oportunidad de tomar la punta y se queda con 41 unidades, aunque aún debe 3 partidos más. En su próximo encuentro visitarán al Shakhtar Donetsk por la Champions League el 7 de diciembre. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos en la Liga 1 del 2022. Luego de caer derrotados en las finales nacionales, en el Sporting Cristal no se han tenido demasiadas novedades en cuanto a posibles fichajes. Hasta ahora se sabe que muchos del actual plantel serían renovados, pero entre los que se vocea como novedades se encuentra la del ecuatoriano Juan Sánchez Rosales, que solo le faltaría la firma para que sea nuevo jugador rimense. Como les avisamos hace tiempo atrás, estuvo entrenando con el equipo sub-18 y al parecer habría convencido a Roberto Mosquera. También se está vinculando al volante Leandro Sosa con el club de la Florida. El futbolista de 27 años de edad, que estuvo los últimos años con el Ayacucho Fútbol Club, cumplió una aceptable campaña con los zorros este año, anotando 4 goles y dando 4 asistencias, aunque no es lo que pide la hinchada celeste. Tal vez el siguiente rumor los ilusione más, ya que desde Brasil se da casi por hecho que Fernando Pacheco no estaría en los planes del Fluminense para el siguiente año, ya que en el portal especializado en el tricolor Netflu mencionan que el club de Río estaría buscando prestarlo, ya que aún tiene un año más de contrato en Brasil. Es allí que la directiva bajo Pontina mete su cuchara y estaría en negociaciones para que se dé este préstamo. Como se recuerda, Pache ha tenido una mala travesía en Brasil, donde entre el Fluminense y el Juventude apenas anotó un gol en 47 partidos en 2 años. Lamentablemente, las lesiones nunca lo dejaron explotar. Ahora podría reavivar su carrera disputando la Copa Libertadores con el Cristal, aunque aún no hay nada confirmado, porque lo de Benavente se sabían que solo eran declaraciones sin mucho interés real. Mientras que en Universitario de Deportes suenan las trompetas de novedades. A través de sus redes sociales, el club de ATE publicó un video anunciando la llegada de un nuevo refuerzo. Pese a que no se le ve el rostro, todo haría indicar que sería el volante Alfonso Barco, quien este año jugó en la Universidad San Martín de Porres disputando 25 partidos. Como se recuerda, el club merengue hasta ahora solo ha renovado a distintos jugadores como Rafael Guarderas, Nelson Cabanillas, Hernán Novik, Federico Alonso, Luis Urruti, Aldo Corso, Alberto Quintero o Iván Santillán. Y yendo al compadre, luego de varias idas y vueltas, el defensa nacional Cristian Ramos jugará la próxima temporada en Alianza Lima. Así lo aseguró el periodista José Varela. El central peruano Cristian Ramos arregló con Alianza Lima hasta fines de la temporada 2023, anunció el periodista en sus redes sociales. Ramos estuvo en negociaciones con Universitario de Deportes, pero al parecer no habrían llegado a buen puerto, por lo que el equipo íntimo ahora lo tendrá como pieza fundamental en su línea defensiva. La gran pregunta es, ¿qué pasará con el bulo de Carlos Zambrano? Según Radio Ovación, el club Ceneice no piensa contar con el peruano para la próxima campaña, pero con Alianza Lima se habrían caído las negociaciones tras la llegada de la sombra. De hecho, si sumamos a las renovaciones en tienda blancaazul, entre los que se encuentran los defensas Jefferson Portales y Pablo Míguez,
un defensor más no tendría mucho sentido, aunque al parecer no sería el único fichaje en Alianza Lima, ya que en las últimas horas del día jueves se supo que el jugador Erinson Ramírez podría llegar a la Victoria. Y es que según el periodista deportivo Marcelo Merizalde, el futbolista fue ofrecido al equipo íntimo, ya que sus últimas declaraciones generaron incomodidad en la dirigencia del Deportivo Municipal. Si me preguntan a mí, yo sí quiero volver a Alianza porque soy hincha de Alianza y daría la vida por Alianza. Rivaleza toda la vida. Como se recuerda, el atacante de 23 años estuvo esta campaña en el Deportivo Municipal, donde anotó 8 goles y dio 3 asistencias, siendo convocado a algunos microciclos con la selección peruana. Aún no hay confirmación de nada, pero en las próximas horas podría haber novedades, así que habrá que esperar aún por los refuerzos extranjeros que llegarán al flamante campeón del fútbol peruano de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores. Por el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura de la Liga MX, el Atlas de Anderson Santamaría ganó por la mínima diferencia en su visita al Pumas del UNAM. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una muy buena actuación junto con toda su defensa en un partido de dientes apretados con pocas llegadas claras en ambos arcos, pero que los locales presionaron todo el encuentro. Lástima que para ellos el golazo del emperador Julio Furch mandaba callar al estadio universitario. En el complemento se vio la figura del peruano defendiendo ese único tanto que puede llevar a su club a una final del fútbol mexicano luego de 8 años, cuando fue derrotado por la Copa de México del 2003. Aunque lo más importante es que el Atlas sueña con romper la maldición de no ganar el campeonato del país azteca, que se remonta a la temporada de 1950-1951, 70 años sin campeonar. Así que en el partido de vuelta de este domingo se juegan entrada en la historia del otro equipo de Guadalajara. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!